Sean todos muy bienvenidos a un nuevo repaso de Escuela Sabática, amigos de YouTube. Hoy está muy bueno porque vamos a estar viendo la lección número 9, que se titula Jesús, el sacrificio perfecto. Así que hoy el tema lo voy a estar dando el día de hoy, pero ya mañana van a estar otras personas, así que empecemos con este tema que está muy bueno. No sé si ahí Godfrey y Francisco pudieron leer la lección, si la saben. Pero está muy buena, yo la estuve repasando antes para poder dar el tema del día de hoy y está muy buena. Es Jesús, el sacrificio perfecto. Entonces, me gustaría, Godfrey, ahí que estás, que me expliques qué entendés vos por este título. Ok, ¿qué entiendo por ese título? Bueno, creo que fue el sábado que compartía con unos amigos y hablábamos sobre cuáles eran unas de las mejores promesas que este pacto presentado en Hebreos presenta en base a los textos que hemos estudiado y que pues vamos a estudiar esta semana. ¿Y qué tiene de especial este sacrificio? Bueno, que es tan completo, es tan abarcante, que solamente fue necesario ser hecho una única vez. Y desde allí fue un pago suficiente que le permite al Señor interceder por nosotros y por los que hayan de vivir hasta que Él venga. Y los de antes, es una cosa tremenda, tremenda. Exacto, realmente es algo increíble porque es perfecto por el mismo hecho que decía Godfrey, que solamente una vez, porque los israelitas iban 2 veces por día, a la mañana y a la noche, a dar su sacrificio, pero el sacrificio de Jesús fue tan perfecto que fue necesario solamente una vez. Y esto me lleva a pensar a lo que hice el día sábado y en lo que se enfoca, que para nosotros es perfecto, pero para la antigüedad, el pensamiento de la antigüedad, el sí, la idea de que el Salvador del mundo haya sido crucificado era como malo. No estaba como bien visto, era como una vergüenza, y por eso las primeras pinturas eran sobre, no sé, Jonás salvado de un pez, sobre los milagros de Jesús, sobre el arca, sobre Noé, sobre Abraham, pero no era sobre la crucifixión, por eso mismo, por esa vergüenza, por eso de no creer, ese miedo, y es increíble, ¿no? Cómo, y gracias a Dios esa mentalidad cambió totalmente, y Pablo también, ¿no? Clasificó al Evangelio como que la cruz era lo más importante. Y en la antigüedad, o sea, en el principio del cristianismo, no era, o sea, se veía como una vergüenza, se veía como algo malo, que el Salvador tuviese que haber sido ultrajado, muerto, y encima de una forma bastante horrible. Y eso me lleva al día domingo, que dice, ¿por qué se necesitaban los sacrificios? Y ahora quiero que ahí me digan ustedes, no sé si ahí si Francisco, si Johnny o si Godfrey, ¿por qué eran necesarios los sacrificios para el pueblo de Israel? Es una pregunta fácil. Pues, dale, Fran, dale, Fran. No, tranqui. Bueno, primero que todo agradecer. No tenía previsto acá estar en esta reunión, pero agradecido. Primero que todo, un gusto, un placer estar con todos ustedes. Eh, Justo hoy día no estudié la lección, pues o sea, todavía no la estudio, así que me viene de perilla, me viene muy bien este estudio. Yo creo, en base a la pregunta, que es necesario el sacrificio porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, bajo ese contexto, era muy necesario que el Hijo de Dios se hiciera carne y viniera a morir por nosotros, así como el holocausto se hacía en cada ocasión con los machos cabríos y las palomitas y todos los animales. Por eso, esa es mi... Ya ahora me voy a conectar, voy a prender la cámara. Eso.
ahí no sé si alguien más quiere algo para ampliar lo que dijo Francisco o decir otra cosa. No, la verdad no me pareció lo que dijo él. Pues fíjate que allí Jonathan, que nos acompaña también, bienvenido, nos comenta por el chat que para expiar sus pecados a través de la muerte de un animal. Y yo agregaría, muy súper lo que nos compartió Francisco, pero agregaría que para que fuera una forma de entender que el pecado no es juego, que el pecado no es juego, que el pecado causa dolor, que el pecado trae consecuencias. Pero una cosa interesante es que, que era también para, o sea, ya para ese momento ya habían otras civilizaciones o otras personas con otras conceptualizaciones y ya de hecho ellos sacrificaban animales, pero los sacrificaban con la intención de apaciguar a los dioses, de como que, de para tenerlos contentos. Sin embargo, cuando profundizamos y contextualizamos todo lo que la Biblia muestra, primero busca enseñar que el pecado tiene un costo, pero adicional a eso, apunta a Cristo. De hecho, creo que, no me acuerdo en qué momento, pero me acuerdo que Tito comentó en una oportunidad, si mal no recuerdo, que ninguna persona que se salvó antes de la muerte de Cristo o después fue por otra cosa, sino por Cristo. Todo aquel, incluso que sacrificó el cordero, no era que se salvaba por el cordero que sacrificaba, sino porque como Abraham, dijo Jesús, vio mi día y se gozó. Cuando Abraham sacrifica el cordero por Isaac, él entendió lo que Dios Padre iba a hacer. Él entendió lo que Jesús iba a hacer y eso fue lo que lo salvó. Amén. Amén. Gracias ahí, chicos, por su respuesta. Estuvo muy buena y muy completa. Y eso también es lo que apunta a la lección, ¿no? De que el sacrificio era para mostrar lo que Jesús iba a hacer. No es que se hacía, como decía Guthrie, para apaciguar, sino era una demostración de lo que venía a ser Cristo. Y también ahí, como estuvieron comentando, dice que en el Antiguo Oriente un pacto entre dos naciones era como un asunto serio y que implicaba un intercambio de promesas bajo juramento y que esas promesas se terminaban de pactar también con la muerte de un animal o con sangre. Y lo mismo también es lo que venía a ser Cristo, ¿no? Es como demostrarnos. Y para eso me gustaría que vayamos, son varios versículos los que apunta de este día, así que los vamos a leer un poco rapidito, que están ahí. Me gustaría, si Francisco, si puedes leer Génesis 15 del 6 al 21. Y ahí, Guthrie, ¿estás? Ahí, Francisco, Génesis. No se escucha, Francisco. No sé si soy yo o no, no se escucha. Ahí está, ahora sí. Tengo el YouTube prendido, ya, ahora sí. Ya, dígame cuál, Génesis, creo. Es Génesis 15 del 6 al 21. Ya, dice así. Génesis 15 del 6 al 21.
Y Abraham creyó al Señor, y eso se le contó por justicia. Y Dios le dijo, yo soy el Señor, que te saqué de Ur, de los caldeos, para darte la tierra en herencia. Abraham respondió, Señor y Dios, ¿en qué conoceré que le he de heredar? El Señor le respondió, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años y también una tórtola y un palomino. A los animales lo partió por la mitad y puso cada mitad frente a la otra, pero no partió las aves. Y las aves de rapiña descendían desde esos cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. ¿Hasta el 11? Hasta el 21. Ah, ya. Al ponerse el sol, cayó sobre Abraham el sueño y el temor de una gran oscuridad. Entonces Dios le dijo, ten por cierto que tus descendientes serán peregrinos en tierra ajena y serán esclavos y oprimidos durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación a quien servirán. Después saldrán con grande riqueza. Y tú irás con tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque la maldad del amorreo aún no ha llegado al colmo. Cuando se puso el sol y oscureció, se vio un horno humeando y una antorcha de fuego que pasó entre los animales divididos. Ese día el Señor concertó un pacto con Abraham. Le dijo, a sus descendientes daré la tierra desde el río de Egipto hasta el río Éufrates, el río hasta el gran río. La tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refraitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jeuseos. Gracias, Francisco. Me gustaría que me digas qué es lo que te enseña estos pasajes del pacto. O él o cualquiera. La obediencia. La obediencia, Exacto. claro, de que Abraham, si no me equivoco, cumpliera lo que Dios le había encomendado de ir a buscar estos animalitos para el sacrificio. Exacto, es la obediencia. ¿Alguien más tiene algo para pedir, para decir? Pues sí, que fíjate que ya eso venía desde un resultado en el cual, por ejemplo, como se hablaba en la lección pasada, Dios primero saca al pueblo de Egipto, lo libera y luego le da su promesa. Igual pasó con Abraham. A Abraham Dios le dice, sal a la tierra que yo te voy a dar, que te voy a heredar, y Abraham solo confía y sale. Y sale. Solo que en el transcurso de eso, como a uno, como un ser humano a veces no nos pasa, como que las promesas como que tardan y uno como que, o sea, Abraham tenía una relación tan tremenda con el Señor que él era sincero. Él le dice, ok, Señor, está bien, tú me estás diciendo que tú me vas a dar una herencia y una gran descendencia, pero no tengo ni hijo. Le decía, ¿de dónde me lo vas a dar? Exacto. Pero hay otra cosa ahí interesante que la lección también comenta, y es el hecho de que cuando se hacía un pacto, creo que tú ya lo leíste, cuando se hacía un pacto entre dos pactantes, pues, por Naciones, decir, personas. dos naciones, se hacían un sacrificio o se hacía un ritual en donde se sacrificaban animales y entonces se ponía de lado y lado, y de hecho, cuando uno amplía más la tradición, se dice que el que pasaba, los pactantes tenían que pasar por en medio y tenían que decir, así me haga y así me suceda si yo quiebro el pacto. Y entonces pasaban por en medio, tanto el mayor como el menor. Pero fíjense que aquí hay una cosa muy interesante. Abraham pasó de casualidad
por en medio de los sacrificios? ¿O quién dice que pasó por en medio de los sacrificios? ¿Quién? ¿Qué dice el texto? Dice que Jehová pasó por en medio de el sacrificio. No dice que Abraham. Y eso, yo creo que no estoy seguro porque yo no he estudiado toda la lección y ahora va a ser interesante seguir estudiando en el resto de la semana, pero es muy interesante porque entonces eso cuadra mucho con una cita muy bonita que dice que antes de la creación del mundo, que antes de que siquiera hubiese posibilidad de pecado, el Padre y el Hijo hicieron un solemne compromiso de que si el hombre llegara a pecar, el Hijo, bueno, que aún no era el Hijo, ¿no? Pero el que nosotros conocemos como el Hijo, Jesucristo, vendría y moriría por el ser humano. Es decir, que Abraham, como muchos de nosotros, tenemos que creer, aceptar esa liberación, así como el pueblo de Israel la aceptó, o muchos de ellos, y luego entender que Dios es el que va a poner el querer como el hacer por su buena voluntad. Solo tenemos que decirle, sí, Señor, hazlo, porque si no lo hacemos, entonces no va a pasar. Si Dios le hubiese dicho a Abraham, Abraham, sal de tu parentela, de la tierra, a la tierra que te mostraré, y Abraham le dice, no, yo no quiero, Dios le dice, bueno, está bien. Pero al creer, al decir, sí, Señor, tienes razón, sí, Señor, tú me vas a salvar, sí, Señor, tú me vas a liberar de esa prueba que yo tengo, entonces es allí donde el pacto se comienza a dar, que ya está hecho, ya está pagado, ya Jesús murió una sola vez, pero uno tiene que aceptar y ceder. Amén. Gracias ahí, Francisco, gracias, Godfrey. Está muy bueno todo lo que dijeron porque lo que yo había pensado para comentar, ligado a lo que ustedes nos dijeron, ¿no? Tanto como lo primero es que Dios se acerca cuando hace un pacto, no es que el hombre se acerca, es Dios el que se acerca, eso está en el versículo número 7, ¿no? Después es el pedido de obediencia por medio de la muerte de esos animalitos, y es el ritual lo que viene después, que eso está en los versículos 9, 10 y 11, y también qué lindo es que está en los versículos 16 y 17, es la promesa divina, ¿no? Qué lindo es que el pacto, el primer pacto que se hizo, tenía como todos esos pasos, ¿no? Tenía como el acercarse a Dios, el pedido de obediencia, el ritual y la promesa divina. Y a nosotros ahora también en el nuevo pacto es lo mismo, ¿no? Dios se acerca a nosotros, murió y tiene esa promesa divina que va a volver. Y creo que eso es lo que nos enseña el pacto. Todas esas como puntitos, creo que es muy lindo y muy interesante, así como dice Guthrie. No sé si Godfrey, ¿podés leer? ¿O Manoa, estás ahí? Manasés. Si yo a Manoa y Edson, de repente, si ellos quieren leer, si quieres darles la cita, yo ya la tengo, pero si ellos quieren No sé participar. si Manoa está ahí. Manasés, ¿estás por ahí? ¿O Edson? ¿O Jonathan? Si no, Godfrey lo lejos, no hay Yo tengo problema. una pregunta, no sé si ahora después. O sea, Dale, hazla ahora, hazla ahora. ya, buenísimo. ¿Cómo ustedes como cristianos responden a una persona que no cree en Dios? Que ¿Cómo creen ustedes en un Dios que mata animales, que mata gente? Porque el Antiguo Testamento habla de mucha sangre, de mucha destrucción. Entonces justamente estamos tocando el tema del sacrificio. Entonces, ¿cómo ustedes le responden a una persona que a mí me lo hicieron? Que ¿Cómo creen en un Dios castigador? Buena pregunta. Yo le diría que la paga del pecado es la muerte. Y que en realidad no es que es un Dios castigador. Es un Dios
para que estaba buscando el verso. Es un Dios que nos muestra el camino. Y así como un niño tiene cosas que hacer y aprender, nosotros también tenemos cosas que aprender, y como Dios es nuestro papá, nos enseña. Por ejemplo, cuando un niño, la mamá le dice, no metas los dedos en el enchufe o no pases por el fuego, no es porque quiere que el niño se queme o es porque el niño quiere que se le electrocute. Es porque lo quiere prevenir y enseñarle. Y así Dios nos enseña a nosotros. No es que quiere que nosotros matemos a esos animales, pero nos enseña obediencia por medio de eso, y también nos enseñaba lo que iba a venir después, ¿no? El sacrificio, la importancia del sacrificio y la importancia del sacrificio que Dios está haciendo por todos nosotros. Creo que es más por eso. No sé si queda completa tu pregunta. Si alguien más quiere opinar otra cosa o decir Ariadna, dijiste cualquiera. Maravilloso. Maravillosa jugada. Good parece que... Fíjate que en cuanto a eso, es interesante que las características en cuanto a cómo era los sacrificios que el Señor solicitaba y los sacrificios que eran hechos por los pueblos paganos eran muy distintos. Es más, eran barbáricos. O sea, hay gente que critica y que quieren como que mostrar a Dios como un Dios malo, pero creen y admiran y respetan a civilizaciones como la de Hammurabi y otras, porque son muy organizadas, porque son muy decentes, pero tenían creencias y costumbres como quemar a sus hijos, cosas que tú las ves hoy y uno dice, bárbaro, o sea, ¿cómo es posible? Y que además que todo esto llega a tener su claridad y su luz completa con Jesús, porque Dios es amor, es tan amor de que ya había hecho una promesa de que por medio de la simiente de Eva, Jesús iba a venir y que pudiera, él pudo haber escogido a un ser humano cualquiera, o pudo haber enviado a un ángel y decir, no, yo no voy a venir, pero él mismo se entrega. ¿Qué Dios de todos los demás estaría dispuesto, incluso qué ser humano estaría dispuesto a entregar a su hijo por otro? Uno puede decir, no, y con esto termino, repito, Abraham, pero Abraham lo entrega, primero lo pensó, lo reflexionó, y segundo lo entrega porque incluso como dicen hebreos, él esperaba que Dios, si le tocaba matarlo, que Dios lo resucitara, o que Dios algo iba a hacer. Pero sí, pero de resto, un ser humano que le diga, no, mira, ven, lleva a tu hijo, mátalo. Ni siquiera un ser humano lo haría. Pero Dios se entregó a sí mismo. ¿Qué más amor, qué más amor puedo pedir? ¿Qué más amor quiero ver? Exacto, creo que es importante eso. Y encima la muerte que Dios mismo eligió morir, ¿no? Porque podría haber elegido cualquiera y eligió una de las más barbáricas y dolorosas. No solamente la crucifixión, sino todo el dolor que sufrió antes físico, pero creo que el dolor más grande de Jesús no fue tanto el físico, sino el perder esa conexión con el Padre en ese momento, sentir todos los pecados. Así que gracias, Godfrey. Y ahí, Manasés, te toca leer Jeremías 8, Jeremías 34, del 8 al 22. ¿34 del qué, perdón? Jeremías 34, del 8 al 22.
Palabra que vino a Jeremías de parte de Jehová después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarles libertad, que cada uno dejase libre a su siervo y cada uno a su sierva, hebreo y hebrea, que ninguno usase de los judíos sus hermanos como siervos. Y cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que habían entrado en el pacto de dejar cada uno su siervo y cada uno sus siervas libres, que ninguno usase más de ellos como siervos, obedecieron y los dejaron. Mas después se arrepintieron e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres y los sujetaron por siervos y por siervas. Por lo cual vino palabra de Jehová a Jeremías de parte de Jehová diciendo, así dice Jehová, Dios de Israel. Yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos, diciendo, al cabo de 7 años dejarás libre cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido. Te servirá pues 6 años y lo enviarás libre de ti, mas vuestros padres no oyeron ni inclinaron sus oídos y vosotros os habéis hoy convertido y hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a sus prójimos y habíais hecho pacto en mi presencia en la casa sobre la cual es invocado mi nombre. Hasta el 21, ¿no? Hasta el 22. Mm, Por tanto, así dice Jehová, vosotros no me habéis oído, en promulga cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí que yo os promulgo libertad, dice Jehová, a espada y a pestilencia y a hambre, y haré que seáis removidos a todos los reinos de la tierra y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas. A los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los eunucos y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. Los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán para comida de las aves del cielo y de las bestias del campo, de la tierra. Y a Sedequías, rey de Judá, y a sus príncipes entregaré en manos de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida y en mano del ejército del rey de Babilonia que se fueron de vosotros. He aquí, mandaré yo, dice Jehová, y los haré devolver a esta ciudad y pelearán contra ella y la tomarán y le prenderán fuego y reduciré a soledad las ciudades de Judá hasta no quedar morador. Muchas gracias, Manasés. Qué fuerte estos versículos. La verdad. Y me gustaría que me digan qué es lo que entendieron que estos versículos enseñan del pacto, sobre el pacto que hizo Dios con los israelitas. Dios tenía un plan, ¿no? Tenía un plan para con ellos, para que todos volvieran a la libertad al cabo de 6 años. Era, sí, el poder volver a ser libre, a pesar de no llegar a tener algo, poder recuperar esa libertad. Y si no estoy mal, en otros textos de la Biblia también dice que recuperaban sus propiedades. Exacto. El no tener derecho a volver a la libertad era cohibirlos. Y en parte
creo que era algo de lo que había de venir, de liberarnos, de darnos perdón. Y si eso no se cumplía, es como si ese pequeño ejemplo, o ¿cómo es que se dice? Como lo que sucede con el santuario celestial y el terrenal, era una copia de lo que Dios quería ver en un futuro, o de lo que hay en otro lugar. Entonces el cohibirlos era olvidarse de Dios, de olvidarse de su plan, de todo lo que él quería hacer. Exacto, me Claro. haces. No, seguí. Ah, ya había terminado. Muchas gracias. Creo que es muy importante lo que decís porque una vez al año, en el Yom Kippur, en el Día del Perdón, eh, se perdonaban los pecados del pueblo, ¿no? Y así, como se perdonaba una vez los pecados del pueblo, cada 7 años también todos los que no tenían su hogar o perdían su hogar y le debían, eran esclavos de esas personas, ¿no? Y había un año que era el año del perdón y podían volver a sus casas, podían volver a tener sus terrenos y como que esas personas se volvieron vanidosas, ¿no? Les gustaba tener los esclavos, se volvieron más egoístas y qué fuerte es cómo la mente y el corazón se puede cegar por el dinero, ¿no? Y cómo nos pasa hoy en día también. Pero eran personas cristianas, no es que eran personas que no conocían, que no sabían. Entonces eso me hace pensar a cómo nosotros a veces nos podemos comportar. Pero qué importante es eso, ¿no? De que, bueno, te vamos a liberar, se sentían libres por no se sabe cuánto tiempo y tuvieron que volver a ser esclavos. Y cómo Dios, me encanta cómo es la justicia de Dios, ¿no? Cómo les dice, bueno, si no hacen eso, yo los voy a vengar. Y lo mismo hace Dios, ¿no? Así como Satanás, de una u otra forma, por medio de nuestras decisiones, nos tiene como agarrados al pecado, nos tiene esclavizados al pecado. Dios también nos dice lo mismo, ¿no? Que nos va a sacar de esa jugada, que nos va a salvar, pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. No sé, ahí había visto que Guthrie había levantado la mano, no sé si querías decir algo. Sí, sí quiero, pero lo que pasa es que luego quiero compartir una parte ahí de don profético, pero bueno, lo voy a decir rápido. Fíjense que es muy interesante que una de las cosas, y eso no me había fijado hasta que Manuel leyó ahora, es que una de las cosas que podemos ver desde el pacto es que Dios es muy paciente. Primero, como tú decías, Él siempre es el que se acerca. Y segundo, que Él es muy paciente porque de una forma u otra, Él renueva su pacto, nos lo hace recordar, nos los pone presente constantemente. ¿Por qué? Porque aunque ellos se habían hecho los locos, ese pacto no era nuevo, ese pacto no era nuevo. Cuando tú vas, por ejemplo, a Éxodo 21, tú te vas a encontrar que decía que cada 6 años después, para el séptimo, todo siervo judío debía de ser liberado. Además, hacía llamado a ciertas cosas que, por ejemplo, en Jeremías también vemos. En Jeremías también vemos que Dios le dice al pueblo que también deje descansar las tierras. Ellos cada 40 años, ellos tenían que dejar descansar las tierras. Y ellos no hicieron ninguna de esas cosas. Y dice que Dios les recordó estas cosas como pacto para su liberación. ¿Liberación de qué? Que ya el Señor les había dicho, arrepiéntanse, arrepiéntete Ezequías, arrepiéntanse pueblo de Israel, porque si no va a venir los de Babilonia, van a venir del norte y se van a ir como esclavos. Y Dios todavía les advierte y da la oportunidad de arrepentirse. Pero ellos estaban como dice Pablo no, Santiago, que dice que terrible es de aquel que es indeciso, porque es como las olas del mar, que van y no saben a dónde van. Entonces,
Dios tiene paciencia. Dios, a veces uno agarra y uno dice, qué terco era Israel, uy, pero, ¿y cómo está mi vida? Ni siquiera digo la tuya, no, debo yo preguntarme, ¿cómo está mi vida? Y en esos puntos yo tengo que decirle, Señor, ayúdame, ayúdame. Y siempre que el ser humano entiende lo que Dios le pide, pero no comprende de que solo no puede intentar por un momento, y yo lo digo por experiencia personal, Dios me ha mostrado cosas y yo digo, sí, sí, es verdad, están mal, las voy a cambiar. Dura semanas, meses, años tal vez, pero después otra vez volví a caer. ¿Por qué? Porque intenté hacerlo yo y el secreto está en Cristo. Amén. Muchísimas gracias ahí, Godfrey. No sé si alguien más tiene algo para comentar de estos versículos. Si no, leo la última parte de la lección y terminamos. Y dice, el pacto con Cristo les daba a Israel el acceso a la tierra prometida como herencia. Sin embargo, implicaba un conjunto de mandamientos y la aspersión de sangre sobre el altar, que es lo que habíamos visto con Abraham. Esta aspersión implicaba el destino de la parte que rompía el pacto. En Hebreos dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y creo que como la parte que a mí más me gusta que dice, el Hijo de Dios se ofreció como santuario, murió en nuestro lugar para que recibamos la promesa de la herencia eterna. Eso está en Hebreos 15, 9:15. Y dice, es decir, que iba a defender la santidad de su ley y al mismo tiempo salvar a los que quebrantaban esa ley. Y no se pudo hacer, y se pudo hacer solamente a través de la cruz. Y esto es lo que quería ir, que hablaba Godfrey hace un rato, ¿no? Que era sobre la pregunta que había hecho Francisco, ¿no? Qué importante es que otros dioses solamente quiere que lo veneren, solamente quiere que lo adoren, solamente quiere sacrificios, pero nuestro Dios no es un Dios que solamente quiere alabanza, realmente nos quiere a nosotros y se dio. Ellen G. White dice que en varios de sus libros, lo vi en la historia de la redención, que los ángeles se peleaban por el lugar de Jesús, que los ángeles querían venir a salvar esta tierra y que cuando se enteraron que iba a ser Jesús lloraban. Yo cuando leía eso no lo podía creer, imaginarme a un ángel llorar. Pero Dios mismo, o sea, Jesús sigue siendo Dios. Dios mismo se dio por Godfrey, por Jonathan, por Edson, por Manasés, por Francisco y por mí. Y no sé si ustedes, no sé si alguna vez viajaron en avión, pero yo no me di cuenta de la inmensidad de que era la Tierra hasta que subí a un avión y vi que éramos cucarachas. En la inmensidad del cielo somos hormigas. Yo me imaginaba que éramos re altos y que había un montón, pero cuando me di cuenta realmente las cositas pequeñitas que somos y que Dios se preocupa por cada una y que Dios vino a salvar a cada una de esas mini hormiguitas que somos los seres humanos, me doy cuenta de cuán importante eran los sacrificios para Israel. ¿Por qué? Porque les enseñaba obediencia, les enseñaba lo que Dios mismo iba a hacer y lo que Dios mismo ya hizo por cada uno de nosotros. Entonces quiero que para que piensen en sus casas hoy a la noche y lo contestemos mañana en la escuela sabática es ¿por qué la ley es fundamental para el mensaje evangélico? ¿Por qué muchas iglesias, no voy a nombrar cuál, se enfocan más en el amor? Pero también es importante la obediencia. Sí, ahí creo que es importante que se queden con esto, que tanto la ley como la obediencia como el amor son importantes. Una no puede ir separada de la otra. Y ahí les voy a dejar para que Godfrey lea algo cortito y terminamos. Sí, una pregunta muy importante para reflexionar en la que has dejado y ojalá podamos estar mañana
sí, para el estudio de todos los que estamos aquí presentes. No sé si incluso puedes compartir el link del grupo. No sé si Francisco está ahí en el grupo para que también pueda disfrutar con nosotros. Y si nos acompaña Francisco, sería una gran bendición. Pero quisiera compartirles esto porque algunos de ustedes podrán decir, Godfrey está loco. ¿De dónde saca todas esas ideas que está compartiendo? Y, y, y yo tengo que hacer algo. Y sí, claro que sí. Tenemos que hacer. Y una de las primeras cosas es aceptar a Jesús en nuestro corazón. Pero fíjense cómo justamente en historia, en patriarcas, en patriarcas y profetas, en este pequeño párrafo, representa el contraste entre lo que a veces sin querer como cristianos procuramos hacer. Incluso aquellos que dicen de que la ley está abolida, a veces hay legalismo en su experiencia. Fíjense lo que dice este párrafo rápidamente. Dice, Caín se presentó a Dios con murmuración e incredulidad en el corazón tocante al sacrificio prometido y a la necesidad de las ofrendas expiatorias. Su ofrenda no expresó arrepentimiento del pecado. Creía, como muchos creen ahora, que seguir exactamente el plan indicado por Dios y confiar enteramente en el sacrificio del Salvador prometido para obtener salvación sería una muestra de debilidad. Prefirió depender de sí mismo. Se presentó confiando en sus propios méritos. No traería el cordero para mezclar su sangre con su ofrenda, sino que presentaría sus frutos, el producto de su trabajo, mis obras. Yo voy a presentar mis obras, yo tengo que ser santo. Presentó su ofrenda como un favor que hacía a Dios. Nosotros hacemos las cosas como un favor a Dios para conseguir aprobación divina. Caín obedeció al construir el altar, obedeció al traer una ofrenda, pero rindió una obediencia solo parcial. Omitió lo esencial, el reconocimiento de que necesitaba un Salvador. Historia de los patriarcas y los profetas, página 59. Y termino agregando algo rapidito que dice el deseado a toda la gente, porque nosotros, de hecho, dice allí que nosotros caemos en ocasiones en eso. Y dice que la obediencia que no viene de el amor, no sirve, no sirve. Entonces, realmente, como tú comentabas, van de la mano la obediencia y el amor. Y una sin la otra, si yo digo que tengo amor, pero no guardo los mandamientos, dice Juan, soy mentiroso. Y por otro lado, si yo obedezco, pero como Caín, ¿qué? ¿Que yo siendo cristiano puedo ser como Caín? Sí, sí puede. Entonces, me va a faltar el amor y mi obediencia no va a servir de nada, porque no voy a aceptar lo que ya Jesús hizo, que eso es lo que cuenta, lo que Él hizo por nosotros y cómo nosotros respondamos a lo que Él ha hecho. Gracias. Amén. Muchas gracias ahí, Godfrey, porque eso también nos da el pie para el tema de mañana, que vamos a estar viendo los distintos tipos de sacrificios, así que gracias ahí. Francisco quiere dar un último bocadillo, así que te vamos a dejar. Gracias. Bueno, no voy a tener el gran privilegio de estar mañana porque me toca laburar y cierro con esto. Súper importante lo que han dicho jóvenes, la obediencia y el amor. Yo quisiera sumarle un ingrediente más que marcó mi vida. Cuando el amor alcanzó mi vida, el amor de Cristo, cuando sentí el gran sacrificio que Él hizo por mí, empecé a comunicar, esa luz que Dios me entregó, la empecé a compartir con las demás personas. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Que la obediencia es importante, el amor es importante, pero sobre todo un parámetro que nos identifica como cristianos es que podamos compartir esa luz. Si no compartimos la luz de Cristo, estamos muertos. Si no compartimos esta gran bendición, que hay gente que la está esperando con ansia, hay mucha desolación, tristeza, angustia. Si no entregamos eso, no somos nada. Así que
eternamente agradecido. Muchas gracias por haberme compartido el link y nos vemos pronto. Muchísimas gracias, chicos. Muchísimas gracias a todos por participar. Y nos vemos mañana en un siguiente video. Chao.